Okay, hello everyone. We're going to start with past simple, but now we are going to see regular and irregular verbs, okay? Vamos a ver, ¿cierto?, la segunda parte de lo que es el pasado simple, pero ahora con verbos regulares y verbos irregulares, okay? This is really different, okay, in relation to verb to be, right, in past, ¿cierto? Es muy diferente, ¿cierto?, a lo que vimos la clase anterior en relación a lo que es el verbo to be en pasado, video que también pueden, ¿cierto?, revisar en su intranet. Okay, let's start. Comencemos. Well, first of all, right, primero que todo tenemos that we use the past simple to talk about past events, okay, or something that happened in the past, obviously, right, ¿cierto? Tenemos que el pasado simple básicamente es para hablar sobre un evento que sucedió en el pasado. For example, por ejemplo, ¿cierto? In 2008, I finished high school, right? Finished high school. In this case, we notice in here that we have a different ending in the verb, okay? Nos damos cuenta, ¿cierto?, que tenemos una terminación distinta en el verbo, right? Sabemos que el verbo es normal, ¿cierto?, en infinitivo es finish, ¿cierto? En este caso agregamos un ed y nos quedaría como finished, okay? Let's explain this, right? Expliquemos esto un poquito. In regular verbs, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos verbos regulares, ¿ok? In past simple, ¿ok? En pasado simple, los verbos regulares, ¿ok? Son los que terminan en ed en su forma en pasado. Cabe destacar, ¿cierto?, súper importante. Nuestros verbos de acción, ¿ok? Como por ejemplo, work, play, study, ¿cierto? Ese tipo de verbos, ¿ok? Se dividen en dos partes, verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? We are going to see both of them right now, ¿ok? Vamos a ver ambos, ¿cierto?, en términos de su forma en pasado, ¿ok? Por ende, verbos regulares, ¿cierto?, en pasado simple, su terminación va con ed al final, ¿ok? And it says if the base form ends in e, ¿cierto? Si la forma base del verbo termina en e, we only have to add d, ¿ok? Solamente añadimos la letra d al final, ¿ok? But if the base form ends in y, ¿cierto?, after a consonant, también, ¿cierto?, una regla por ahí que si la forma base del verbo termina en y luego de una consonante, ¿ok? We change the y to an I and add ed, ¿ok? Si es cierto, si la forma base del verbo termina en y después de una consonante, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos esta y por una i latina y luego añadimos ed. For example, take a look. She lived in Africa, right? She lived in Africa. Ella vivió en África, right? Tenemos un verbo, ¿cierto?, el cual termina con e, por ende solamente agregamos la d al final. She planted trees, ¿cierto? She planted trees. Ella plantó árboles, right? In this case, el verbo plant, ¿cierto?, termina con t, es un verbo regular, ¿cierto? Por ende, añadimos ed al final. And finally, she studied biology, ¿cierto? She studied biology, right? Decimos que study, ¿cierto? El verbo study sabemos que termina con y, justo le antecede una consonante, que es lo que hicimos acá entonces. Cambiamos la y por una i latina y añadimos ed al final, justo lo que dicen las reglas acá arriba, ¿ok? Por ende, she studied biology, right? Es muy importante mencionar también que para identificar un verbo regular y un verbo irregular, ¿cierto? Eso es solamente un tema de estudio. Lo que yo les recomiendo, ¿cierto?, es ver básicamente los verbos más comunes, ¿cierto?, los verbos que les he estado subiendo en las guías, tanto en la guía anterior, ¿cierto?, como en la guía que ya está en sistema, ¿ok? Son los verbos básicamente que van a entrar en la prueba, no otro, ¿ok? So, we have some verb forms in here, okay? It says, this is the simple part, okay? La verdad es que esta es la parte sencilla, because we have to use the same verb for all the pronouns, okay? Utilizamos el mismo verbo para todos los pronombres. Aquí es lo que voy con eso. En algunos pronombres, disculpen, en algunos tiempos gramaticales, ¿cierto?, teníamos diferencia con tercera persona singular, he, she, it, ¿cierto? Como también diferenciábamos con el you, con el we, con el they, ¿cierto? Y con el I. En este caso, para todos los pronombres, ¿cierto?, me sirven cualquier cierto tipo de verbo en pasado, ya sea regular o irregular. Okay? For example, podríamos haber dicho I lived, she lived, we lived, ¿cierto? Podríamos haber dicho I planted, she planted, they planted. O podríamos haber dicho we studied, it studied, he studied o you studied. ¿Ok? Por ende, la forma en pasado simple, ¿cierto?, me sirve para todos los pronombres, ¿ok? No tiene que haber ningún tipo de cambio en el verbo, además de su forma en pasado, ¿cierto?,
para poder ponerlo dentro de una oración junto a el sujeto que corresponde. ¿Okay? Let's continue. We also have the negative part in here, okay? También tenemos la parte negativa acá, ¿cierto? Which says that we use did not, ¿cierto? Utilizamos el did not más la forma base del verbo, right? For negative statements in past simple, ¿ok? Es muy importante destacar lo siguiente. Nosotros tenemos, ¿cierto? Ahora un verbo auxiliar que se llama did, el cual nosotros utilizamos, ¿cierto? En negación y en pregunta, solo en pasado simple. ¿Ok? Aquí lo tenemos con not, porque estamos hablando de una negación. ¿Ok? Por ende, el did not, que es en negación, ¿cierto? O mejor dicho, cuando usamos el did, ¿cierto? Cuando la oración o el verbo está en presencia de el auxiliar did, ¿cierto? Nosotros utilizamos la forma base del verbo, o sea, el verbo en infinitivo. ¿Right? Nosotros conjugamos el verbo en pasado solamente en estructura afirmativa. En negación y en pregunta solamente utilizamos, ¿cierto? El did, el verbo auxiliar did, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Y al estar el verbo en presencia del did en la misma oración, el verbo tiene que quedar en presente. ¿Por qué? Porque aquí el did es el que me indica el pasado a toda la oración. ¿Ok? Por ejemplo, he didn't have a lot of money. ¿Okay? Él no tenía mucho dinero. ¿Okay? En este caso, si nos damos cuenta, estamos en presencia, ¿cierto?, del did. Claramente es una negación, ahí está el not, ¿cierto? Pero al estar en presencia del did, ¿cierto? Este verbo have está en presente, se mantiene en presente o en infinitivo. ¿Ok? Pero aún así, mi oración está en pasado. ¿Por qué? Porque el did le da el pasado a la oración completa. Right? We also have, for example, in here, he didn't go to school in England, right? Él no fue a la escuela en Inglaterra, right? Si nos damos cuenta acá, ¿cierto? Nuevamente el verbo go, ¿cierto? Tenemos que estar en su forma base, o sea, en infinitivo. ¿Por qué? Porque está en presencia del did acá, ¿ok? No nos confundamos. Did not, didn't es exactamente lo mismo. Didn't aquí simplemente está abreviando, ¿cierto? Lo que es el did not. ¿Okay? Por ende, a modo de resumen, el did se utiliza en negación y en pregunta. En afirmación es donde nosotros utilizamos, ¿cierto?, el verbo en pasado. En negación y en pregunta, como usamos el auxiliar did, ¿cierto?, nuestros verbos quedan en infinitivo. ¿Okay? Porque el did es el que le da el pasado a la oración. We have some time expressions also, okay, también tenemos unas expresiones de tiempo, right, which come at the beginning or at the end of the sentence, okay, las cuales pueden posicionarse en un principio o al final de una oración. For example, last week she traveled to Norway, right, last week, la semana pasada. Expresión de tiempo me expresa un tiempo determinado, en este caso un pasado, como también lo vimos en presente continuo, ¿cierto? Que también habían, ¿ok? O en presente simple. Her parents visited the capital city a year ago, ¿cierto? A year ago también expresa un tiempo pasado, nos sirve como time expression en este tiempo gramatical. And yesterday, la más común y más utilizada, we listened to the news about her award. Right? Ayer nosotros escuchamos en las noticias sobre su premio. Right? So, tenemos solamente acá, ¿cierto?, tres expresiones de tiempo, simplemente las que estamos mostrando acá, ¿ok? Que es last week, a year ago, and yesterday. Right? Es importante mencionar que de cierta forma ustedes igual, ¿cierto?, pueden utilizar otros tipos de expresiones de tiempo. Básicamente es una expresión, ¿cierto?, que en este tiempo gramatical me tiene que indicar un pasado. And we have also irregular verbs, ¿ok? Tenemos también verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Los verbos regulares vimos nosotros, ¿cierto?, que terminaban en su forma en pasado en ed, ¿ok? En este caso, ¿cierto?, los verbos irregulares, ¿ok? It says in there, irregular verbs have different forms in the past simple, ¿ok? Los verbos irregulares tienen formas distintas en pasado simple, ¿ok? Esto es más que nada lo difícil, ¿cierto?, de lo que es el pasado simple.
básicamente identificar si el verbo es regular o irregular, y cuando es irregular, ¿cierto? Ver de qué forma va este verbo. ¿Por qué? Porque puede cambiar una letra, ya sea una vocal o una consonante, ¿cierto? O puede cambiar la palabra completa en verbos que son muy comunes y que utilizamos bastante. ¿Ok? Take a look. Echemos un vistazo. Wangari won many awards for her work. Right? ¿Cierto? Wangari, que es una persona, ¿ok? Ganó muchos premios por su trabajo. Right? Tenemos el verbo won, right? El cual es el pasado del verbo irregular win. ¿Okay? Por ende, win es el presente, ¿cierto? Ganar. Won es el pasado. Si nos damos cuenta, cambiamos solamente, o se cambia solamente una vocal. ¿Ok? Let's take a look at this. ¿Ok? Echémosle un vistazo a este verbo. She taught at several universities. ¿Ok? Ella enseñó en muchas universidades. ¿Ok? Por ende, tenemos el verbo taught, ¿ok? El cual es el pasado del verbo regular teach. ¿Ok? If we realize in here, si nos damos cuenta acá, ¿ok? El verbo teach, que significa enseñar, ¿ok? No tiene ninguna similitud, ¿cierto?, con su forma en pasado, ¿ok? Por ende, tenemos los dos ejemplos acá. Win, won, el cual cambia solamente una vocal. Por otro lado, teach and taught, ¿cierto? El cual cambia completamente la palabra, ¿ok? Esto netamente, chicos, es un tema de estudio, ¿ok? Como les dije anteriormente, les recomiendo simplemente que se estudien los verbos que están en las dos guías que les subí al sistema, ¿cierto? La de la clase del lunes, la de la clase del día de hoy, ¿cierto? Y los verbos que están en el mismo PowerPoint. So, we also have a kind of the second part of negative, right? Dice, be careful, don't use did or didn't with the past tense form of the verb. Lo que les explicaba hace un momento atrás, ¿cierto? No debemos utilizar, ¿cierto? El did o el didn't con el verbo en pasado. ¿Por qué? Como les dije, ¿cierto? Si el verbo está en presencia del auxiliar did o didn't, ¿cierto? Que es negación, el verbo debe ir en presente o en infinitivo. ¿Ok? For example, in regular verbs. She didn't planted trees in the US. ¿Ok? Tenemos que una negación, ¿cierto? La cual tiene un verbo que está en pasado, lo cual no es correcto. Debiese ser she didn't plant trees in the US. Presencia del did en la oración, verbo en infinitivo. ¿Okay? O en afirmación, ¿cierto? Sin presencia del did, tiene que ir en pasado. She planted trees in Kenya, for example. ¿Okay? Ella plantó árboles en Kenia. Y en términos de verbos irregulares es exactamente lo mismo. ¿Okay? Tenemos el ejemplo acá. She didn't went to England in 1966. Ella no fue a Inglaterra en 1966. That's wrong, ¿ok? La verdad es que esto está mal. ¿Por qué? El verbo went, ¿cierto? Está en pasado, ¿ok? ¿Cuál es su forma en presente? Su forma en presente es go. Por ende, go, ¿cierto? Vendría siendo la forma infinitiva del verbo went, ir. Por ende, she didn't go to England in 1966. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo podemos utilizar el went? En una oración afirmativa simplemente. Por ejemplo, she went back to Kenya in 1966. Ella regresó, went back, ¿cierto? Ahí tenemos un verbo compuesto. She went back to Kenya in 1966. ¿Ok? Ella volvió a Kenia en 1966. Por ende, el uso del did o del did not, ¿cierto? Que simplemente está en negación, va solamente en negación y en pregunta, ¿cierto? Y el verbo, cuando está en presencia del did, tiene que ir en infinitivo. Ahora, si estamos hablando, ¿cierto?, en una oración positiva, como es el ejemplo de esta última oración, ¿ok? She went back to Kenya in 1966. No hay did, ¿cierto? Por ende, el verbo tiene que ir en su forma en pasado. We also have yes or no questions, okay? It says in here to make a yes or no questions in the past simple, use did, the subject, and the base form of the verb. Por ejemplo, ¿cierto? Nosotros para hacer preguntas de respuesta sí o no, utilizamos el did, el sujeto, la forma base del verbo y el complemento, u other words, right? Por ejemplo, did she finish college? Si nos fijamos acá, pregunta, está el did, por ende el verbo va en infinitivo.
Did her parents help her? Right? Exactamente lo mismo. Estamos en presencia del did, el verbo va en infinitivo. ¿Ok? Ahora, eventualmente, nosotros de igual forma podríamos agregar antes del did, ¿cierto? Pregunta con WH para preguntar sobre más detalles, ¿cierto? O preguntar un poco más de información, ¿cierto? Un qué, un cómo, un dónde, un cuándo, un cómo, un por qué, ¿cierto? De nuestra pregunta. Simplemente para obtener más información podemos agregar una pregunta con WH. No problem with that, ¿ok? No hay ningún problema con eso, ¿ok? And we have short answers, ¿cierto? Y tenemos respuestas cortas, en las cuales nosotros podemos utilizar you can use did or didn't, ¿ok? Podemos utilizar el did o el didn't. Claramente, ¿cierto? Utilizamos el didn't, ¿cierto? Cuando la respuesta corta es negativa, ¿cierto? Y el did cuando la respuesta corta es positiva. Por ejemplo, did she live in Kenya? Yes, she did, right? On the other hand, por otro lado, ¿cierto? Did she travel to Africa? No, she didn't, ¿ok? Recuerden, muy bien siempre, por favor, respetar siempre, ¿cierto? El pronombre, ¿ok? Que tenga sentido, que tenga relación, ¿cierto? Con la pregunta, ¿ok? Para que no tengamos ningún problema. Ahora, el verbo auxiliar did, ¿cierto? También nos sirve para cualquier pronombre. Aquí es lo que voy con eso. Nos sirve para el I, para el you, para el he, para el she, para el we, para el it, para el they, ¿cierto? Para todos los pronombres nos sirve el did, ¿cierto? Y el didn't o did not es básicamente lo mismo, simplemente está en negación. De igual forma nos sirve. ¿Ok? So, take it easy with that, ¿ok? Así que tranquilos con eso, right? Not too difficult, no es tan difícil, ¿ok? So, we also have this one, right? Yes, this one, ¿cierto? Tenemos esto que es básicamente la explicación que le subí la clase anterior, right? Y más abajo, ¿cierto? Está lo siguiente, past simple did, ¿ok? La versión del pasado simple con did, que fue lo que vimos el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, regular verbs, dice, they commonly end with ed. Ellos comúnmente terminan con ed, ¿ok? Por ejemplo, work está en presente, worked, ¿cierto? En pasado, play, played, ¿ok? We also have irregular verbs, ¿cierto? En los cuales dice they could change one letter or the word completely, ¿cierto? Dice que ellos podrían cambiar una letra o la palabra por completo. Por ejemplo, go, went o spend, spent. ¿Ok? Les recuerdo, para ver verbo regular y verbo irregular, solamente un tema de estudio, vean solamente las guías, ¿cierto? Y los PowerPoint que yo les he estado mandando, nada más que eso. ¿Ok? Y, ¿cierto? Para los que necesitan quizás un poquito más de estructura, tenemos la afirmativa, ¿cierto? Que se compone por sujeto, verbo en pasado y complemento. She played baseball yesterday, ¿cierto? Aquí agregamos igual, ¿cierto? Una expresión de tiempo, ¿ok? En la negación utilizamos lo que es el subject, el did más el not, verbo infinitivo o verbo en su forma base en presente y complemento. She didn't play baseball yesterday. Right? She didn't or she did not play baseball yesterday. And the question, ¿cierto? Y la pregunta, que podríamos eventualmente agregar un WH si nosotros quisiéramos preguntar por más detalle, más el did, sujeto, verbo infinitivo nuevamente y el complemento de ser necesario. ¿Ok? Claramente signo de pregunta. Did she play baseball yesterday? Right? So, en este caso, ¿cierto? Tenemos las tres estructuras, ¿cierto? No hay ningún problema con eso. They are really, really common, right? Son bastante comunes, ¿ok? So, échenle un vistazo, ¿cierto? A esto que está en su intranet, ¿ok? Al igual que este video que va a estar ahí en su intranet, que nos va a redirigir, ¿cierto? A este video en YouTube, ¿ok? So, guys, de igual forma les dejé una guía, ¿cierto? De ejercicios en intranet también, ¿cierto? No es muy difícil, ¿ok? Cualquier duda, por favor, me preguntan. Recuerden que la prueba, ¿cierto? Es la semana del 25, ya las últimas dos clases que nos van a quedar, ¿ok? La próxima semana vamos a tener la última clase, que es el 22, que va a ser un repaso más o menos de estos dos tiempos gramaticales, y el lunes, ¿cierto? Espero que podamos resolver las dos guías ya, la del lunes que les envié, ¿cierto? Y la que les envié el día de hoy día, para que no haya ningún problema con eso, ¿cierto? Y para que veamos la respuesta de esas guías y responder alguna duda. Okay? So, thank you very much. Have a nice weekend. Okay? I hope to see you soon. Bye bye.